Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, es una alegría poder hoy por la mañana estar aquí con vosotros, así como fue para nosotros los 4 años de caminada conjunta del PLI, del programa de liderazgo pastoral que tuvimos aquí en la iglesia del Uruguay. 4 años de mucho aprendizaje con ustedes, para ustedes y de ustedes. Y hoy tenemos la oportunidad, por la invitación de Cristian, de recordar lo que celebramos el jueves pasado, la ascensión del Señor. 40 días después de su resurrección, Jesús asciende al cielo. Pero primero se reunió con sus discípulos y les asignó una tarea, la misión que continuaría con la obra del Mesías aquí en el mundo. Como vimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, para que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto, ustedes son testigos. Desde el momento que Cristo fue al cielo, la misión de los discípulos de Cristo sería anunciar, hacer discípulos por su testimonio. Por lo tanto, cuando hablamos de testimonio, nos referimos a la misión que Dios dio a su iglesia. Esto es lo que Jesús muestra en sus palabras de despedida a los discípulos. El último punto del Evangelio de Lucas, tenemos ahí la despedida de Jesús. Momentos antes de ascender al cielo, Jesús dice: ustedes son testigos, son mis testigos, dice Jesús. Tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esta es nuestra misión como Iglesia de Cristo. ¿Para qué estamos aquí? Para sermos testigos y por medio de nuestro testimonio hacer discípulos de todas las naciones. La misión de la iglesia comienza y se basa en la propia acción de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham para ser una bendición para todas las naciones. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también fue colocado como testimonio a las naciones del poder de Dios, de la gracia de Dios para todos. Un testimonio de las promesas de Dios para salvar a todas las naciones. Y estas promesas de Dios se hicieron realidad en Cristo. Y ahora Cristo envía a sus discípulos como testigos de su victoria. Victoria sobre la muerte, sobre el diablo, sobre los pecados que nos separan de Dios. Por esa razón, la misión de la iglesia comienza con la propia acción de Dios, que envía a su Hijo para salvar a la humanidad. El Hijo envía a su iglesia para que pueda seguir trayendo las buenas nuevas del Evangelio a todas las personas. Por eso, está registrado en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Esa es, por tanto, nuestra misión, nuestra tarea. Continuar con la obra de Dios en el mundo. Cumplir la voluntad del Padre, que es salvar a todas las personas. Por eso, si preguntamos, ¿por qué yo tengo que dar testimonio? ¿Por qué tengo que hablar de Cristo? La respuesta la da Dios. Yo quiero la salvación de todas las personas, así como he dado esa salvación a vosotros. Es por eso que la misión es parte de la esencia de Dios, porque Dios no está ahí lejos en el cielo. Jesús está presente como prometió, para por medio de lo que hablamos, de lo que hacemos, pueda salvar a las personas. En verdad, la misión, el trabajo de la iglesia no es nuestro. Es Dios que actúa por medio de nosotros. Somos una iglesia llamada y enviada por Dios para que Él
pueda salvar a las personas. Por eso ha colocado a su iglesia en el mundo. La iglesia existe en virtud de la acción de Dios, del amor de Dios, que quiere salvar a todos. Y eso nos muestra que nosotros no estamos aquí como iglesia para llenar un templo con personas. En verdad, estamos aquí para llenar las calles, para llenar las casas de nuestra ciudad con la palabra del Señor. Esto es nuestra misión. No traer las personas a Cristo, pero levar Cristo para las personas afuera de nuestra iglesia. Y el propósito de traer las personas a la iglesia es una consecuencia de lo que Dios hace. Nuestra tarea es ir. Y mientras estamos yendo, hablar de la buena noticia de la salvación. Pero tengo que confesar que aquí surgen nuestros problemas. Nos gusta sentir que somos uma igreja llamada por Deus, a quem Deus quiere bem, a quem Deus reúne em seu templo, em los estudos, em los momentos especiales de comunhão com a palavra de Deus. Pero nos cuesta sentir que somos também uma igreja enviada ao mundo, que tem que sair para lá fora. As pessoas que às vezes não nos gusta muito, con ellas hablar de Cristo y de la salvación. Esto revela nuestra deficiencia de reconocer la voluntad de Dios, de pensarmos que Dios no quiere en verdad salvar a todos. Si nosotros estamos salvos, está bien, pero no es eso que Dios quiere. Por eso Jesús dijo a los discípulos: van y sean mis testigos. Esta é a tarefa que eu dou a vocês, a cada um de vocês. E como levamos a cabo esta missão? Jesus mostra: de esto ustedes são testigos. Nós conhecemos a obra de Jesus Cristo por nós. La confessamos em las palavras del credo apostólico ou de los outros credos também. É isto que temos para testificar: a presença de Deus em nossa vida. Lo que Dios ha hecho en mi corazón. La misión es testimonio. La misión es hacer discípulos por la proclamación de la palabra de Dios. No son nuestras ideas o ideales, nuestra cultura, nuestros costumbres. La misión es anunciar la obra de Dios en Jesús Cristo. Todo lo que Dios ha hecho para salvar. Lo que Dios ha hecho en mi vida. La presença de Deus em los momentos de dificuldades que eu tenho, a presença de Deus em los momentos que puedo celebrar, que Deus me llena de bendições. Tudo isto é nosso testemunho. Essa é nossa missão: hablar sobre o que Deus ha hecho e sigue haciendo para salvar, assim como Jesus falou para os discípulos. Assim está escrito que el Cristo padeceria e ressuscitara de los muertos al tercer dia, e que em su nombre se predicara el arrependimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Hoy nosotros somos testigos del Cristo vivo. Por su gracia confiamos en Él como el Señor vitorioso. E aqui lembramos de la imagen que o profeta Ezequiel nos muestra. Habla de um rio que sai de la presencia del Señor. La fuente es Dios, la fuente de la misión es Dios. E esse rio vai correndo por el deserto e cada vez se torna mais e mais volumoso. Al princípio en los pies, depois en las rodillas e al final tiene que ser é necessário nadar para atravessar. A pergunta é: quem hace com que esse rio seja tão volumoso, tenha tanta água que traz vida para as pessoas? Cada um de nós, eu e cada um de vocês. Cada um de nós tem a água da vida em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo, em toda nossa vida. A fé já está presente em nós.
Y es la fe en la palabra de Dios que va añadiendo, va multiplicando la agua de la vida para llegar a todos los lugares. Y es interesante que al final habla que entonces habrá peces de todas las especies. Isso quer dizer personas de todas las naciones, todo tipo de gente. Às vezes las personas que a nosotros no nos gusta, sabemos que no merecen al cielo, pero también son hijos de Dios, a quien Dios quiere alcanzar con su amor, así como nosotros lo somos. Por isso, esta es la obra que está delante de nosotros, no de los pastores, pero de cada cristiano, de cada persona que recibió por el bautismo la gracia de Dios, recibió la agua de la vida y ahora puede compartirla siendo un testigo de Cristo, una persona que quiere hablar de lo que Cristo hizo en su vida. Y así Jesús dijo a sus discípulos: comiencen en Jerusalén, después lleguen las regiones de Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. No precisamos ir a otro país para hacer misión. La misión empieza donde Dios nos colocó. Nuestra casa, con nuestra familia, en el lugar de que trabajamos, estudiamos, con nuestros amigos del barrio, nuestro vecindario. Ali Dios quiere que seamos testigos, que estemos prontos para ver las oportunidades que Dios nos da para compartir la buena noticia, lo que Dios ha hecho por nosotros, que quiere hacer también por las personas. Es interesante cómo Lutero compara la predicación del Evangelio. Lutero habla sobre ese texto de Lucas y también de los Hechos de los Apóstolos, comparando la predicación del Evangelio a lo que acontece cuando se arroja una piedra a la agua. O que acontece quando se arroja uma pedra à água? Uma vez um tico me disse: pedra afunda. É verdade, pero é a água que surge. Ondas, olas, que vão se sucedendo, hasta chegar a la orilla. Esta é a realidade do amor de Deus, que começou no coração de Deus, que se hizo um ser humano em Jesus Cristo. E ali de Jerusalém foi Judéia, Samaria, Brasil, Argentina, Uruguai, cada vez mais lejos. E continua indo mundo afuera. Chegou a nosso coração. E a pergunta que a palavra de Deus nos hace hoje: esse nosso coração es la margen, la orilla, onde se va a parar las olas del Evangelio. O se por medio de nosotros, de cada uno de nosotros, las olas pueden seguir mundo afuera para alcanzar muchas y muchas personas que están ahí a nuestro lado. Personas que necesitan de Jesús, que necesitan ter restaurada su relación con Dios. Y que a veces también tiene muchos problemas en su vida, en relaciones con las otras personas. Es para eso que Dios nos envía, para restaurar la relación de las personas con Dios. Y en consecuencia también entre sí con las otras personas. Dios nos coloca en el mundo. Dios nos llama para junto de sí. Pero nos envía y nos dice: vayan. E mientras estão indo por el mundo, estão vivendo en el mundo, aprovechen as oportunidades para hablar de lo que está en su corazón, de lo que es importante para sus vidas, de la presencia de Dios, del amor de Dios en su Hijo Jesús Cristo. Nosotros somos testigos de Jesús. Y es por medio de nosotros que Él quiere que cada vez más testigos estén listos para hablar del amor de Dios, del Evangelio de la salvación por la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos dé la bendición de podermos ser la agua de la vida para muchas personas,
de podermos trazer a vida que Deus tem em seu Hijo Jesus Cristo para as pessoas que estão em nossa família, em nosso vecindário, nosso trabalho, que estão ao redor de nós. Pessoas que estamos aí ombro a ombro todos os dias. Esta oportunidade temos. É uma bendição. Não é uma obrigação. Não é uma responsabilidade. É uma oportunidade que hace parte do amor de Deus para nós, que seu amor pode partir de nosso coração para as outras pessoas também. Amém. Ven, Espírito Santo, como Jesus ha prometido. Hace com que seamos discípulos e testigos de nosso Salvador para a salvação de todos. Amém.